Ya analizamos quiénes fueron los mejores y peores pilotos de esta carrera del Gran Premio de México con sus respectivos equipos. Si no has visto el vídeo te dejo el enlace. Pero hoy toca poner el foco sobre todo en las estrategias de cada equipo, por qué se tomaron ciertas decisiones, cómo funcionaron esos neumáticos con esas estrategias. Así que nada, sin más vamos a ello. ¿Qué tal, gente? Pues como decía, vamos a centrarnos en las estrategias de cada equipo. Y para eso, como siempre, pues te traigo aquí las gráficas originales del canal y del blog para verlo claramente. Y si queremos analizar las estrategias, nada más fácil que estas dos gráficas en las que te muestro aquí cómo evolucionó desde el inicio hasta el final de la carrera de cada piloto y aquí las estrategias que utilizó. Entonces tenemos, por ejemplo, si analizamos los tres mejores equipos, vemos primero a un Ferrari en el que Leclerc perdió varias posiciones, Vettel se pudo mantener. Y más o menos lo mismo le pasó a Red Bull, solo que con unas condiciones, digamos, un poco distintas. Tenemos a Verstappen que perdió posiciones, pero sobre todo por ese toque con Bottas al intentar adelantarle en un sitio donde no cabían los dos pilotos prácticamente. Vemos que Albon, por ejemplo, pues sí que mantuvo esa quinta posición en la que salió. Pero aunque parezca que no está tan mal, porque al final sale quinto, termina quinto, realmente Albon pudo terminar bastante más arriba, como veremos a continuación. Así que lo que nos queda es que el único equipo de los tres de arriba que clavó sus estrategias, que lo hizo bien con ambos pilotos, aún haciendo algo un poco distinto, fue Mercedes, que Hamilton recuperó dos posiciones, del tercero al primero, y Bottas del sexto al tercero. Así que una vez más, Mercedes es el que mejor utiliza los datos que sacó, que ya vamos a ver los datos que tenía cada uno un poquito más adelante. Pero bueno, tenemos otros casos curiosos, como por ejemplo el de Racing Point, que tenemos aquí a Pérez y Stroll, que ambos pilotos recuperaron varias posiciones, o el caso de Renault, en el que vemos a Ricciardo que recupera muchísimas posiciones, Hülkenberg también recupera una, que podrían haber sido dos si no fuese con el toque con Kvyat que le chocó por detrás en la última vuelta. Pero si vemos por qué recupera tantas posiciones cada uno, primero Hamilton recupera dos posiciones, pasa de medio a duro en una vuelta en la que él creía que habían parado demasiado pronto, pero que se vio que no era así para nada. De hecho, Bottas alargó mucho más ese primer stint, también recuperó tres posiciones, pero la estrategia al final se vio que no era tan buena como la de Hamilton. Era mucho mejor parar ahí tan pronto, porque si vemos el caso de Vettel, por ejemplo, que también estiró ese primer stint muchísimo, igual que Bottas, solo entró una vuelta más tarde, pasó de medio a duro igual que Bottas, pero eso no le sirvió para atacar a Hamilton ni mucho menos. Entonces eso significa que esa estrategia no era mejor que la de parar antes. El caso de Albon, por ejemplo, lo tenemos aquí, pasó de medio a medio otra vez con una parada muy temprana y después ya sí que pasó a duro, y lo mismo hizo Leclerc, que lo vemos aquí. Esta estrategia le salió cara, no era para nada la más adecuada, porque de haber alargado un poquito más ese primer stint y haber montado duro, como hizo por ejemplo Hamilton, hubiesen tenido una carrera completamente distinta. Ambos podrían haber optado un podio sin duda, y es que al final pues ninguno de estos acertó con la estrategia. De hecho, el que más acertó con la estrategia fue aquí Ricciardo, que suele ser el más valiente, y fue el único que salió con los neumáticos duros. Lógicamente, Leclerc y Albon o cualquiera de los tres equipos de arriba no pueden salir con los duros, porque para pasar a Q3 con los duros es complicadísimo, eso no se puede hacer. Entonces, con el neumático que pasa a Q3 tienes que salir en carrera, entonces estaban condenados, digamos, a no salir con el duro. Sin embargo, de todos estos de atrás, nadie se atrevió a salir con el duro, solo Ricciardo. ¿Y qué pasó? Que lo alargó muchísimo todo lo que pudo, hasta que al final se aseguró que ese último stint con el medio lo iba a poder hacer bien, que no iba a tener ningún problema de desgaste, y eso le sirvió para ganar tantísimas posiciones. Está claro que el neumático duro fue el protagonista. El neumático duro es este gris que vemos aquí, y es que al final está todo dominado por este neumático duro. Vemos que el neumático rojo apenas lo usaron 4 pilotos de los 20 que hay, y porque estaban obligados, porque Toro Rosso y McLaren pasaron a Q3 con el duro y tenían que salir con ese. En cualquier caso, vemos que lo peor era pasar del medio al medio, porque eso además te condiciona a tener que parar una segunda vez sí o sí para poner un neumático distinto. Sabemos que por reglamento tienes que poner al menos 2 neumáticos distintos en carrera. Y vemos aquí cómo realmente se equivocó. Aquí analizamos la distancia al primero. Lógicamente aquí pues Leclerc iba liderando. Leclerc, la línea roja está discontinua. Leclerc iba liderando, entonces la distancia al primero es 0, porque él es el que va liderando. Luego hubo un tramo en el que Vettel fue primero, después otra vez Leclerc, y finalmente Hamilton en el último y definitivo stint. Entonces quiero analizar la estrategia de Albon. Vemos que se mantuvo tercero después de la salida, una buena salida. Lo hizo todo bien, evitó los accidentes, así que magnífico, porque además la clasificación
fue relativamente buena. Si la comparamos con la de Verstappen, no tanto, porque se quedó a 5 décimas, pero al final por lo menos pudo salir arriba y en las demás en la salida se mantuvo. Entonces, ¿qué hizo? Muy pronto decidió parar para poner de medio, poner otra vez el medio, algo que hizo Leclerc, solo que algunas vueltas más tarde. Entonces, lógicamente, haces una parada antes que nadie y te distancias muchísimo del primero, igual que Leclerc, solo que un poquito menos. Entonces, ambos fueron recortando tiempos, ambos ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí Bottas para y sale por detrás de los dos. Hamilton sí que paró aquí, puso el duro, en vez de alargarlo paró aquí y salió entre Leclerc y Albon. Ahí Leclerc le tenía la posición ganada a Hamilton, pero una vez más tenía el neumático medio. Es cierto que más o menos fue manteniendo distancia, fue recortando un poquito gracias a ese neumático medio, pero si hubiese puesto el duro yo creo que podría haber llegado hasta el final. Y si vemos aquí, cuando Leclerc para otra vez, ya pierde otra vez todas las posiciones. Aquí también es cuando Albon para y pierde tantas posiciones. Entonces, si hubiesen puesto el duro, seguramente Leclerc hubiese tenido que pelear por la victoria con Hamilton, pero aún así optaba la victoria, que al final quedó incluso fuera del podio. Y si Albon hubiese puesto el medio, vemos que en esta vuelta, cuando ya tienen que parar Bottas y Vettel, Albon estaba en tercera posición. Podría haber peleado por el podio, es decir, un piloto que es Leclerc, que podía haber peleado por la victoria, quedó cuarto. Y un piloto que podía haber peleado por el podio, incluso más o menos lo podía haber conseguido, quedó quinto. Una vez más, los datos son los que marcan quién tiene más información y quién no, y es lo que decide las carreras. Y es que si vemos los neumáticos que llevó cada equipo a este Gran Premio de México, nos encontramos con que solo Mercedes, de los tres de arriba, llevó 2 compuestos duros para uno de sus pilotos. Entonces, ¿esto qué significa? Que puedes probar un neumático duro en los libres 2, con Bottas en este caso, destrozarlo si quieres con tal de sacar buena información, y después para carrera sigues teniendo uno nuevo para cada piloto. ¿Qué pasó con Red Bull y con Ferrari? Que solo llevaron uno para cada piloto. Entonces tienes la opción de probarlos en los entrenamientos libres, pero lo que te va a pasar es que lo vas a destrozar y después no vas a tener un neumático duro nuevo para la carrera. Y si vemos aquí cuántas vueltas dio cada equipo con cada neumático, vemos como claramente quien tenía más información aprovechó mucho mejor. Vamos más o menos equipo a equipo rápidamente. Tenemos aquí a Alfa Romeo, que dio 23 vueltas con el duro, bastante bien. Raikkonen perdió muchas posiciones porque tuvo que abandonar, nada que ver con la estrategia. Sin embargo, Giovinazzi consiguió ganar una posición en carrera, que no es un piloto de excesivo rendimiento en carrera, podríamos decir, no es que suele destacar especialmente, pero bueno, ahí consiguió ganar una posición. Otro equipo, Mercedes, 21 vueltas, consiguió con ambos pilotos ganar posiciones. Hamilton 2, Bottas 3 posiciones ganadas. Racing Point 40 vueltas con el duro, el que más vueltas dio sin duda, porque fue el único equipo con 2 neumáticos duros para cada piloto. Entonces tuvo muchísima más información, tuvo más información que nadie, y eso le consiguió ganar 2 posiciones con cada piloto. Fue el equipo sin duda que más posiciones ganó, y entonces vemos que coincide con que es el equipo que más vueltas dio con el neumático duro. Tiene el doble que otros equipos que lo pusieron. No dieron vueltas con el medio, directamente se centraron con el duro, también lógicamente con el blando, porque tienes que ver cómo va el coche en clasificación, pero se centraron en el duro y al final está claro que era lo que valía. Otro equipo, Renault, 20 vueltas con el duro, que además las dio Ricciardo, y consiguieron ganar 5 posiciones en carrera con Ricciardo. Hülkenberg también ganó una, sabemos que podría haber ganado más si no fuese por el tema con Kvyat, pero aún así vemos que los equipos con más vueltas con el duro fueron los que mejor información tenían y los que finalmente acertaron con la estrategia de carrera. Si es cierto que vemos aquí a los Toro Rosso, que también dieron muchas vueltas con el duro, 24 en total, y ninguno de esos dos pilotos, tenemos aquí a Gasly y a Kvyat, pudo ganar posiciones, pero bueno, al final ambos consiguieron puntuar. Bueno, Kvyat no por la sanción, pero ambos tuvieron un rendimiento más o menos. Tampoco optaban a ganar muchas más posiciones porque salían ya entre los 10 primeros. Pero bueno, aún así, también es cierto que no solo vale con tener datos, sino saber extraerle la información a esos datos. Y por último tenemos a Williams, que dio poquitas vueltas, sí es cierto, pero aún así consiguió también recuperar posiciones con ambos pilotos, que se mezclaron con los Haas, que tampoco tenían información con los duros. O sea que Haas, un desastre absoluto porque no tenía nada al final. Si analizamos más o menos las estrategias y el rendimiento que tuvieron, vemos que la estrategia más utilizada fue la de medio duro, que la dieron casi todos los pilotos, más de la mitad de la parrilla, y resultó en una media de 2 posiciones ganadas, de media. Esto significa que hubo pilotos que ganaron muchas más y otros que no ganaron tanto.
Aún así vemos que finalmente la mejor estrategia sin duda por posición media ganada, que aunque la media aquí no tiene sentido, porque el único que hizo esta estrategia, que es la de duro medio, fue un piloto que fue Ricciardo. Pero está claro que si el resto de equipos que no llegaron a Q3, lógicamente, hubiesen tenido la información que tenía Renault o incluso Racing Point de centrarse en el duro y hacer una estrategia basada en el duro, hubiesen ganado muchas más posiciones. De hecho, es que vemos que casi todos salieron con el neumático medio, solo 4 pilotos con el blando, por obligación, los 2 McLaren y Toro Rosso, y solo uno, una vez más, se atrevió con ese duro y consiguió ganar tantísimas posiciones. Los 4 que salieron con el blando no tuvieron su carrera, especialmente los McLaren, pero aún así Toro Rosso tampoco pudo ganar. Yo creo que hubiesen ganado alguna posición si hubiesen optado más por el duro, pero bueno, aún así esto es lo que hay. Y de hecho es que si nos fijamos en el rendimiento del medio y del duro, no es que el duro fuese excesivamente rápido, no era mucho más rápido de lo que se esperaba. Pero es que la clave no estaba aquí, sino que la clave estaba aquí en la tanda más larga que se dio con el neumático duro en carrera. 67 vueltas dio Verstappen, Ricciardo pudo dar incluso más o menos las mismas si no fuese porque tenía que parar. De hecho, yo creo que Ricciardo, si por reglamento no tuviese que parar, incluso hubiese intentado terminar la carrera con esos neumáticos duros. Sin embargo, el blando había que quitárselo de en medio cuanto antes. El medio más o menos te podía durar, pero esas 67 vueltas que duró el neumático duro hizo que fuese el absoluto protagonista. 812 vueltas se dieron con ese neumático y solo 42 con el blando. Y es que lo vemos aquí en los tiempos, vemos que Verstappen aquí ya tuvo que poner el neumático duro. Vemos que el neumático duro son los círculos que en su interior es como gris, y vemos que todo este stint lo hizo prácticamente sin perder tiempo. Es cierto que en las últimas vueltas ya parece que los tiempos empiezan a subir, que ya no es tan rápido, pero lo comparamos con Hamilton, que paró, sí es cierto, unas vueltas más tarde, sobre esta vuelta más o menos para Hamilton, y vemos que su ritmo se mantiene constante, incluso descendente, lo que significa que va ganando tiempo gracias a que ya cada vez tiene menos combustible y que esos neumáticos no se están degradando. Y mejor ejemplo todavía, el de los Renault. Ricciardo sale con el neumático blando, que vemos que es el color turquesa, y llega hasta aquí, y cuando decide poner el neumático medio, que es aquí, sus tiempos no estaban subiendo, sus tiempos seguían muy estables. O sea, puso el medio ya porque le quedaban las suficientes vueltas como para saber que el neumático medio, que es un poquito más rápido, iba a aguantar sin ningún problema hasta el final. Y es que Hülkenberg, que es la línea gris, para aquí es donde pone sus neumáticos duros y llegan al final sin ningún problema. Aquí tiene problemas de tráfico y algún pico, pero no se debe al rendimiento de los neumáticos. De hecho, llega al final con unos tiempos muy estables. Está claro que el neumático medio aquí fue el gran protagonista sin duda alguna. Es algo que deberían revisar los equipos, cuántos neumáticos llevan a cada gran premio, sobre todo ya de cara al año que viene, es cierto, porque estas lecciones de los neumáticos los tienes que hacer con mucha antelación. Pero bueno, una vez más vemos que quien acertó fue Renault, fue Racing Point y fue Mercedes, gracias a que tenían más información que sus competidores directos con el neumático duro. Espero haberte podido aclarar todo este tema de la estrategia, que suele ser una de las cosas más complejas para entender las carreras de la Fórmula 1. Si te ha gustado y has aprendido algo y te han gustado las gráficas estas, pues te animo a que te suscribas y des un me gusta al vídeo, que eso va ayudando un poco a que crezca cada vez más el canal. Y nada, te recuerdo que todas estas gráficas las tienes en el blog para que hagas tus análisis y saques tus propias conclusiones. Además hay muchas otras. Así que nada más, nos vemos en la próxima.